Bienvenidos, bienvenidas. En el video de hoy les quiero mostrar cómo hicimos esta producción abajo de la lluvia. Uno ve las producciones de Peter Lindbergh, de Annie Leibovitz y dice, wow, yo quiero ser así. Dale, pasá por atrás. ¡Ay, el culo! Me embarré todo el culo. No lo sos ni lo serás. Esta producción la pensé para la apertura de una de mis clases de moda y retrato que dimos por streaming. Y se me ocurrió empezar desde otro lugar, desde un lugar un poco más cinematográfico. Pensamos en un shooting en blanco y negro. Yo me imagino esta escena dramática. Este lugar tenía una parte de ladrillos muy interesante, pintados de blanco. Tenía un piso neutro, o sea, era perfecto para lo que nosotros estábamos buscando. Con el tema de la lluvia hemos considerado muchas opciones de diversos presupuestos. 2, 3. En la cara, pelotudo. Me cae mucho viento. Dale. Dale, Sofía. Va de nuevo. Habíamos pensado en una manguera, pero la manguera tiene poco caudal, no iba a servir, entonces dijimos, bueno, vamos con una hidrolavadora. Toda la potencia es Sí, mira. pero no con una hidrolavadora, pero vamos a taparle un ojo a la modelo, va a quedar para el orto, no va a funcionar. Después vimos esta referencia en Google, pero después del COVID me parece que no da. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que llamar a la gente que sabe. Esto es un cisterna de 1000 litros que abastece una bomba presurizada. Esto va por un circuito de mangueras y va hacia unas torres donde por sistemas de alta presión sale en forma de lluvia. Y con estas dos torres podemos abarcar 10 metros por 5 más o menos. ¡Fua! Un montón. ¿Por qué son tan altas las torres? Porque cuanto más alto es, más cae en forma de lluvia. Ah, Más perfecto cae. más derecho. Claro. Por la gravedad, digamos. Exactamente. Algo que yo noto que vos puedes decidir si la gota es más gruesa o más fina. Claro, eso como esto funciona con alta presión, vos podés regular la cantidad y el caudal. Yo nunca iluminé lluvia en mi puta vida, vivo metiéndome en problemas uno atrás del otro, eso lo charlo en terapia mucho. Miré en películas a ver cómo se suele iluminar la lluvia y en muchas van a ver que se ilumina de atrás siempre. ¿Por qué? Porque si iluminas de frente no se ven. Para iluminar, además del sol, utilicé a mi amigo Físico 5. 400 watts, tiene batería, o sea, no necesito enchufarlo en ningún lado, se banca hasta 500 disparos en plena potencia. ¿Escuchaste? 500 disparos en plena potencia. Además de eso, tiene TTL, cosa que yo no utilizo, pero bueno, mientras más cosas tenga, mejor. Viste que mientras más chiches tiene, el teléfono tiene 2000 chiches, y vos decís, wow, qué bueno, si nunca vas a usar esa visión nocturna, no importa, lo tiene, lo quiero. Y además tiene HSS, High Speed Sync. Esto significa que podemos hacer fotos tal vez en 1/4000 y congelar lo que se te ocurra. El valor del dólar en Argentina. Lo voy a utilizar de atrás, de contra, para que marque el cuerpo de estas gotitas. Es una decisión estética. ¿Cuánto quiero marcar esas gotas? Yo no quiero comunicar la lluvia. Yo quiero comunicar que hay una modelo bajo la lluvia, ¿ok? Pasa a un segundo, a un tercer plano. Entonces, me tomé la libertad de ir buscando cuán marcadas quiero estas gotas utilizando una variación en la velocidad de obturación, si las busco más congeladas y más marcadas, o tal vez un poquito más movidas para que no estén tan presentes, lo mismo con la potencia de este bichito. Por momentos agregamos un poco de humo para generar un poco este vapor como que sale de los subtes en Nueva York, por ejemplo, y agregar una textura más a la foto me parecía interesante también. La parte técnica no fue la más difícil de este shooting. Para ser sincero, la parte de dirección fue la más complicada. Yo considero que la modelo es una actriz. En el caso de Sophie, si bien trabajé muchísimas veces con ella, siempre fueron beauties, siempre fueron producciones tal vez de lookbook, en donde ella siempre está enfocada en salir increíble en cámara, no tanto conectada con una emoción. No me mires a mí, no me mires. Camina, eso. Imagínate blanco y negro, corte. Ella me daba una modelo súper comercial, como que le costaba sacarse ese personaje de encima. Estás abajo de la lluvia, exacto, no sé qué hacer, está perfecto eso. Pero drama, no reírse, tristeza. Pero no sé cómo hacerlo, no me sale, mucha inseguridad tal vez al principio, pero yo estaba seguro que ella iba a poder. Eso, va por ahí, no te tapes la cara. Eso.
No estoy seguro qué recurso utilizó, Ah, ¿estás llorando en serio? Corte, corte. que después no sabíamos cómo pararlo. ¿Estás bien? Ay, pará, le dije algo que no le gustó. ¿Qué pasó? Le incomoda esto, está muy fría el agua. Después de unos minutos de hablar con ella, me di cuenta que se encontró ya en esa emoción. Fue increíble porque una vez que se conectó, no paró. O sea, cada vez que yo decía acción, y ella empezaba a llorar, a estar súper recontra angustiada, y después sí lo pudo empezar a controlar durante el resto de la producción, gracias a Dios. Gracias a Dios, pues si no iba a terminar mal. En el psiquiatra, digo, le voy a tener que dar ibuprofeno porque va a estar cagada de frío y además la destruí psicológicamente. Pobre chica. Como si esto fuera poco, decidí agregar un elemento más de atención, que es otro modelo, que es Tomás, un genio, cuyo rol tampoco fue muy fácil. Si bien él estaba abajo de una sombrilla y lejos, digamos, del ojo protagónico, para él le costó mucho ser indiferente, que esa era la clave, indiferencia, que es lo que yo quería mostrar. Cómo somos indiferentes ante el dolor de otra persona. Cómo vamos en la nuestra y atrás se puede estar cayendo el mundo al lado nuestro y ni nos damos cuenta. Era un poco lo que yo le explicaba a él, cómo quería que se maneje, cómo actúe, y la verdad que fue un trabajo muy interesante. Me parece que le agrega un poco de complejidad y dinamismo a las tomas. Yo creo que la clave de una foto está en entender que es una suma de un montón de pequeñas cosas y que tu capacidad como fotógrafo o fotógrafa va a depender de la visión que tengas por estos detalles, de cuán atento o atenta estés y cómo puedas materializarlos. Si quieres tomar una clase conmigo, acá te dejo el link para hacerlo. Hay clases grupales, hay clases individuales, personalizadas, en vivo, grabadas, online, acá en el estudio. Si cuando estés por Buenos Aires puedes escribirme porque podemos armarte todo este circo solamente para vos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima. Hasta luego.